Buenas tardes, mi nombre es Sandra Mogollón, estudiante en la maestría en Educación Superior, mención Docencia Universitaria. Actualmente estoy cursando la electiva Teorías del Aprendizaje con la profesora Yesenia Grimán y a continuación voy a hacer una presentación, un estudio de caso del aprendizaje desde las posturas conductistas, cognoscitivistas, constructivistas, humanistas en un proceso de aprendizaje. El modelo constructivista en la educación abierta y a distancia como estudio de caso. La realidad en que nos encontramos actualmente están generando retos y desafíos, nuevas exigencias en todos los sentidos, especialmente en el sector educativo, problemas y condiciones diferentes a los tradicionales, exigen métodos y soluciones novedosas para crear adaptaciones específicas que den solución a los nuevos desafíos y a las intensas demandas sociales por el acceso a la educación superior, los cuales no han encontrado respuestas a la oferta universitaria tradicional. Actualmente se habla de educación abierta a distancia, educación permanente, así como las nuevas tecnologías de información aplicadas a la educación, como estrategia educativa que permite satisfacer las necesidades educativas de acceso y permanencia en la educación superior. En esta perspectiva se ha presentado cierto grado de renovación en las instituciones de educación superior, permitiendo crear instituciones, desarrollando estrategias y organizando sistemas de enseñanza que han permitido que la educación superior esté al alcance de las personas que tengan la motivación y que cumplan unas condiciones mínimas para afrontar los retos con éxito en este tipo de programas. El número de programas educativos ofrecidos en una modalidad abierta y a distancia se encuentran en constante crecimiento, derivado de la oportunidad que brindan para que los estudiantes puedan organizar sus tiempos y formas de trabajo, respondiendo al derecho y a la necesidad que tienen las personas para acceder a procesos formativos. Los principios de democratización, igualdad, oportunidad y justicia social educativa. Lo anterior nos permite dar una apertura de oportunidades educativas, ya que algunos o algunas por distancia de sus hogares, de donde viven, por la pertinencia de los programas, porque no cuentan con un cupo de ingreso a la educación superior o por las obligaciones laborales y familiares o económicas o por la negación de un cupo en los sistemas tradicionales les ha sido difícil acceder a un programa educativo en una educación superior. Dichos programas educativos tienen como base un modelo de aprendizaje constructivista en donde los estudiantes creen su propio conocimiento. Esto se llamaría un aprendizaje, un autoaprendizaje. Sin embargo, no se puede dejar atrás la existencia de otros modelos que pueden contribuir a una formación integral de las personas que se encuentran inscritos en este tipo de estudios. La educación abierta y a distancia construye un currículo específico para cada uno, tomando en cuenta las experiencias previas, que es el modelo constructivista, las condiciones de trabajo, así como las motivaciones y las posibilidades de aprendizaje del estudiante. Este trabajo hace un análisis de los modelos pedagógicos que son ofrecidos en una modalidad abierta y a distancia, y es importante establecer la necesidad de la creación de un modelo propio que sea aplicable a este tipo de estudios. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación han venido a transformar la forma como las personas interactúan. Una gran gama de herramientas de comunicación, tanto asincrónicas como sincrónicas, que se encuentran en la red, son utilizadas para compartir ideas e información. Con base en las consideraciones anteriores, se debe sumar las diferentes reformas que se están dando en los sistemas educativos superiores, las cuales tienen como finalidad generar competencias pedagógicas en los estudiantes desde el aprender a aprender, tomando como fundamento una teoría de un aprendizaje significativo y con ello un modelo constructivista para la generación de un conocimiento propio por parte de los estudiantes. Las tecnologías de la información y las comunicaciones han originado y continúan causando cambios significativos en los docentes, quienes a la hora de plantear sus clases se ven influidos por las nuevas herramientas disponibles. Asimismo sucede con los estudiantes quienes
incorporen dispositivos y plataformas en su experiencia de aprendizaje. Ambos elementos se encuentran en las universidades y desde este tipo de escenarios conforman la representación que va moldeando su relación con la tecnología. El uso de tecnologías de la información y la comunicación están tomando una mayor aplicación en los procesos de aprendizaje. Inclusive son la base de los programas educativos ofrecidos en una modalidad no presencial o llamada a distancia, que de igual forma para varios autores tiene un sustento pedagógico en la teoría constructivista. Sin embargo, para otros, el hecho de que cada individuo construya su propia realidad será imposible, ya que de ser así no habría objetividad en el conocimiento, todo sería subjetivo. Frente a ese panorama se plantea la importancia de conocer las metodologías que sobre su uso tienen los maestros de educación superior en el aprendizaje de los estudiantes en la educación superior, puesto que se constituye en un ambiente apropiado para identificar los cambios, transiciones y evoluciones experimentados por la educación superior frente a la omnipresencia tecnológica. Asimismo, como lo señala Gross, se considera que ahora se vive en una época en que los muros del conocimiento han caído y el acceso pleno es posible. En esa medida, la educación a distancia permite explorar en torno a la influencia de las TIC en las prácticas pedagógicas cotidianas, detectar cuáles son esos nuevos matices, esas posibilidades y esos horizontes de acción en los que se mueven los diferentes actores educativos en la actualidad. En conjunto es reflexionar, es profundizar y caracterizar para llegar a comprender las modalidades de inclusión que adelantan los docentes frente a las múltiples herramientas ofrecidas ahora por la tecnología, ver cómo las adaptan a su experiencia y cuáles son esos resultados que se están obteniendo a través de modelos pedagógicos como el constructivista versus el cognitivista. Podemos hacer una reflexión y nos preguntamos, ¿qué tan conveniente es tener como base únicamente la teoría constructivista en un modelo de educación a distancia? Cuando el alcance de los programas educativos de esta modalidad puede ser muy superior a una modalidad presencial y con ello surge una multiplicidad de individuos con diferentes características y aprendizajes diferentes, situación que estaremos analizando. Actualmente el constructivismo sirve de modelo a la mayoría de los sistemas educativos superiores en el mundo. Si bien es cierto que es un tema muy discutido hoy en día, no es una teoría nueva. Ha sido estudiada desde hace décadas por varios autores, los cuales se pueden citar desde el siglo XX. Entre estos vamos a nombrar algunos que ya desde los modelos pedagógicos y desde sus corrientes pedagógicas, que son las representaciones esenciales de aquellos autores que se han destacado desde el movimiento de la escuela nueva. Entre estos están Werhey y Chloe, quienes ya estudiaban en ese momento la diferencia entre pensamiento reproductivo y productivo. Chloe aportó el concepto de aprendizaje positivo, es decir, una solución se alcanzan los objetivos. Para Berle, el conocimiento se almacena de forma explícita e explícita. Para Piaget, el conocimiento resulta de la interacción entre sujeto y objeto. Para Ursubel, rechaza el aprendizaje por descubrimiento y muestra la enseñanza por aprendizaje autónomo a través del desarrollo de habilidades para el autoaprendizaje como resultado de acciones del aprender a aprender, comprender el conocimiento con los demás. Para Vygotsky, hay un desarrollo pleno del individuo para la producción socialista, del material y cultural, es decir, la interacción entre el sujeto y el medio contextual cultural. En la actualidad, el constructivismo está teniendo una gran influencia en el sistema educativo. Este modelo parte de la idea central de que el aprendizaje es un proceso de construcción subjetiva, tomando en cuenta, y lo más importante, la experiencia social, la cultura
de los estudiantes en el cual va a permitir que ellos construyan un aprendizaje significativo a partir de sus experiencias, el cual se puede decir que todos aprenden con otros. Puede haber un aprendizaje integral dependiendo del contexto en el que viven los estudiantes. De acuerdo a lo anterior, es de suponerse que las personas pueden aprender cuando controlan su aprendizaje. En esta teoría no existe una descripción de cómo enseñar, ya que los estudiantes construyen conocimientos por sí mismos, es decir, el significado es creado por cada aprendiz. Aquí el rol de docente es de orientar, acompañar el proceso de construcción del aprendizaje de sus estudiantes, en la que cada persona finalmente construye y genera aprendizaje, en donde la práctica es muy importante. Hablamos del aprender a aprender, el reproducir situaciones reales, contextualizadas, sumado a esto que se promueve una construcción colaborativa del aprendizaje. Por otra parte, las tecnologías de la información y la comunicación se refieren a los desarrollos tecnológicos recientes. Es muy importante hablar qué significan esas teorías de la información y comunicación y qué tan importantes son para el proceso de aprendizaje de la educación abierta a distancia en la educación superior. Estas son el resultado del contacto de las personas. Con estas tecnologías se han expandido su capacidad de crear, de compartir y dominar el conocimiento. Las universidades como institución de educación superior se adaptan ante los continuos avances tecnológicos que son incorporados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en su interacción en los ámbitos físico y social, con el fin de seguir apoyando y aportando al desarrollo de programas educativos que ofrezcan la metodología, las herramientas, las estrategias necesarias para que los estudiantes avancen en los conocimientos y se pueda brindar todos los accesos necesarios a las nuevas tecnologías. Las teorías del aprendizaje están pasando por todo un proceso de cambio. En la primera mitad del siglo XX, estas teorías giraban sobre el concepto de aprendizaje, donde la conducta era la principal fuente de aprendizaje. Hablamos del moldeamiento de la conducta, del modelo conductivista, donde el aprendizaje era una caja negra por descubrir, donde la conducta era la base del conocimiento a través de la disciplina, a través de estímulos, desde la retroalimentación como respuesta a aquellos reforzamientos que necesitaban los estudiantes, donde existía la repetición, la memoria se formaba a través de la repetición. Algunos autores buscaban cómo entender esas conductas del individuo. No se trataba únicamente de observar su conducta, sino establecer cómo se generan esos conocimientos en la mente de los estudiantes. Lo anterior se vuelve relevante ya que se debe tomar en consideración que los estudiantes universitarios en la actualidad viven en la llamada sociedad de la información y el conocimiento, la cual se encuentra modelada de múltiples avances científicos, sumado a la tendencia de la globalización económica y cultural, que cuenta con una difusión masiva de la información, la telemática, los medios de comunicación, en todos los estratos sociales y económicos. Aquí es muy usual observar cómo los estudiantes manejan las herramientas tecnológicas sincrónicas y las asincrónicas. De acuerdo con lo anterior, podemos decir que no se debe perder de vista que los objetivos que busca la educación son independientes de la modalidad educativa en la que se encuentra matriculado el estudiante, por lo que la educación a distancia no se encuentra excluida de dicho fin, más aún derivada de sus características. En la actualidad, han surgido varios debates al respecto acerca de cuál es el modelo de aprendizaje que se debe aplicar en una modalidad a distancia. Aquel que garantice que los estudiantes formados en esa modalidad cuenten con una formación integral que les permita desenvolverse en su contexto y haga frente a problemas reales. Las universidades deben formarse, deben reformarse y buscar que su proyecto educativo
se enfoque a un enfoque constructivista que permite que los estudiantes cursen programas educativos conforme a sus habilidades, experiencias, sus capacidades, tomando como base sus contextos sociales y sus contextos culturales, la realidad en la que viven. Y hay un debate que se ha identificado entre las universidades que ofrecen programas educativos en estas modalidades a distancia, entre la utilización del conductivismo y el constructivismo, lo cual se ve reflejado en la misma educación educativa al momento de implementar o diseñar programas educativos en una modalidad a distancia. De acuerdo a lo anterior, debe trabajarse en una estrategia mixta que permita que en este tipo de modalidad se utilicen las ventajas de ambos modelos pedagógicos. El enfoque conductista debe ser utilizado fundamentalmente para el manejo de aspectos del tipo organizativo, como la definición de la estructura del curso, la enunciación de objetivos y el manejo de evaluación. El paradigma constructivista se debe de utilizar para el manejo de los aspectos eminentemente académicos, como la definición de estrategias de interacción y para definir aquellas actividades individuales y grupales que contribuyan al logro de los objetivos. Los docentes en la educación a distancia, en algunas investigaciones, han demostrado que los profesores constructivistas, en comparación con los llamados profesores tradicionalistas, fomenten en los estudiantes el uso de las TIC para realizar actividades académicas, algo que no se tiene que perder de vista, ya que la principal herramienta de una modalidad de distancia lo constituye la Internet. Los docentes tradicionales promueven como sistema de aprendizaje la clase magistral, lo cual limita a los estudiantes para que tengan esa libertad de pensar y de construir conocimientos, de aprendizaje significativo y fomentar la creatividad, sumado a que no promueven en sus clases el uso de las TIC. Es importante mencionar que en la actualidad la educación a distancia está asimilando recursos que se presentan en un aula presencial, sumado a herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica. Algunos programas educativos a distancia llegan a hacer uso de recursos como la videoconferencia, que al contrario de fortalecer un modelo constructivista nos remite a la clase magistral en el aula. No se debe perder de vista que el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación se encuentra en una constante evolución, por lo que cada día se pueden encontrar nuevas herramientas, estrategias para implementar en los procesos de aprendizaje y la educación a distancia. En la actualidad, los programas educativos en modalidad a distancia tienen como base el constructivismo, pero también se propone utilizar un modelo híbrido de constructivismo, conductivismo, cognitivista, conectivismo, ya que cada uno puede aportar esos elementos que permitan desarrollar actividades y medir los conocimientos construidos de forma integral y objetiva. Es importante mencionar que aquí se debe de dejar atrás aquellos modelos tradicionales que se han venido implementando en las instituciones educativas superiores y que han fomentado aquellas clases magistrales. Porque tal como nos pasó durante la situación de la pandemia del COVID-19, las tecnologías de la información y la comunicación fueron muy importantes para el acceso a los programas o a los procesos educativos de aprendizaje de los estudiantes que no podían llegar de manera presencial a las instituciones de educación superior. Por tal motivo, aquí era muy importante romper con esa brecha digital y mirar qué tanto la institución educativa superior contaba con la capacitación necesaria en los avances de las TIC para que los estudiantes pudieran tener acceso a los diferentes programas educativos ofrecidos por las universidades de educación superior. Por eso es importante en este tipo de procesos que el personal que cuenta en cada institución superior tenga la capacitación necesaria
en las tecnologías de la información y la comunicación, en las herramientas sincrónicas, para que se pueda formar, capacitar, adaptar a los estudiantes a los procesos digitales. Y es muy importante las tecnologías de la información y la comunicación porque permitió durante este receso que hubo en la pandemia, permitió que se hiciera una confrontación, una adaptabilidad de la presencial a virtual y a la distancia. Entonces es muy importante tener en cuenta que estos programas de modalidad a distancia sirven y son el nuevo paso o el futuro para que los estudiantes puedan desarrollar un aprendizaje, un autoaprendizaje significativo, colaborativo y cooperativo. Muchísimas gracias y hasta luego.